Hace algunos meses comencé a encontrarme cada vez más con una expresión que probablemente muchos padres todavía no entienden. Ves un video de un niño haciendo algo aparentemente impresionante y en los comentarios alguien escribe, ese niño está farmeando aura. Otro responde, 10.000 de aura. Pero si el niño tropieza, intenta hacerse el interesante y no le sale, o hace algo que los demás consideran, digamos, vergonzoso, entonces ocurre exactamente lo contrario. Menos 5.000 puntos de aura. Si usted tiene 40, 50 o incluso 30 años y escuchas esto por primera vez, probablemente estás pensando, ¿de qué estás hablando? Y justamente por eso quería hacer este video, porque sería muy sencillo reírnos de ello. Sería muy fácil decir que esta generación está obsesionada con las redes sociales, que los niños ahora quieren llamar la atención por cualquier cosa o que TikTok le está dañando el cerebro. El problema es que ninguna de esas explicaciones ayuda realmente a comprender lo que está ocurriendo. Y cuando somos adultos, especialmente cuando somos padres, hay algo que tenemos que aprender. Si queremos orientar a un adolescente, primero tenemos que intentar comprender el mundo en el que ese adolescente está creciendo. Por eso, hoy no quiero juzgar al aura farming, no, quiero entenderlo. Quiero que investiguemos de dónde apareció la palabra, qué significa realmente, por qué tiene relación con los videojuegos, cómo pasó de ciertos espacios deportivos de Internet a convertirse en un lenguaje utilizado por millones de jóvenes y por qué un niño de 11 años bailando sobre la proa de una embarcación en Indonesia terminó transformándose en uno de sus mayores símbolos. Pero después quiero llevarlos más lejos. Porque detrás de esa palabra aparentemente absurda hay preguntas muy serias sobre el cerebro del adolescente, la identidad, el estatus, la aceptación social y la manera en que los seres humanos aprendemos observando a otros. Y existe una pregunta particularmente interesante. ¿Qué ocurre cuando un niño comienza a construir parte de su identidad dentro de un mundo en el que la aceptación social puede verse, contarse y compararse? Likes, seguidores, reproducciones, comentarios y ahora, aunque sea una forma de broma, puntos de aura. No existe un marcador real de aura, pero el fenómeno que representa sí existe y lleva acompañándonos al ser humano muchísimos más años, muchísimo más tiempo de lo que existe TikTok. Ahora, antes de hablar de ciencia, quiero saber, seguramente te voy a explicar qué significa la palabra aura. Sí, la palabra aura no nació en TikTok. De hecho, tiene una historia extraordinariamente antigua. Merriam-Webster rastrea el término a través del latín hasta el griego, donde está relacionado con la idea de una brisa o una corriente suave de aire. Con el tiempo, la palabra adquirió otro significado y comenzó a utilizarse para describir esa atmósfera particular que parece rodear a una persona, un lugar o una situación. Pero cuando un adolescente dice que alguien tiene aura, normalmente no está hablando de espiritualidad ni de mi energía invisible alrededor del cuerpo. No, eso no sucede. Está hablando de otra cosa. En el lenguaje actual de Internet, tener aura significa aproximadamente tener presencia, tener magnetismo, tener estilo, seguridad, carisma. Ese tipo de cualidad difícil de explicar que hace que alguien parezca interesante sin que aparentemente tenga que esforzarse demasiado. Merriam-Webster ya recoge este uso moderno y describe el slang, que es aura, como una especie de cool factor, presencia o seguridad estilizada. Ya que aparece algo sumamente interesante. Durante años hemos tenido las palabras parecidas. Una persona podía tener presencia por tener carisma, podía tener estilo, podía tener flow. La nueva generación convirtió esa idea en aura. Pero después ocurrió algo todavía más curioso. Comenzaron a ponerle puntos. Durante 2024 se popularizaron en TikTok y otras plataformas los llamados Aura Points. Uno de los primeros ejemplos documentados apareció el 1 de mayo de 2024, cuando el creador
@aidan2funny, publicó un video preguntándose, en esencia, cuántos puntos de aura había perdido en determinada situación. Durante mayo aparecieron versiones relacionadas con la escuela, momentos vergonzosos y situaciones cotidianas. Ojo, la lógica era sencilla. Si haces algo impresionante, ganas aura. Si haces algo vergonzoso, pierdes aura. Si consigues hacer algo extraordinario, pero reaccionas como si fueras completamente normal, probablemente ganas todavía más aura. Y aquí empieza la gracia del meme. No existe una tabla oficial. Nadie nace con 5000 puntos de aura. No, eso no existe. Nadie puede entrar a una página para consultar su saldo de aura. La exageración es precisamente parte del chiste. Alguien tropieza delante de la persona que le gusta, menos 10.000 de aura. Alguien mete una pelota a 20 metros y continúa caminando como si nada hubiera pasado. Eso es aura infinita. Para un padre puede sonar absurdo, pero quiero que se detengan un momento porque aquí ya aparece algo profundamente humano. Los adolescentes están utilizando un lenguaje humorístico para hablar de algo que siempre ha existido: el prestigio social. ¿Quién parece seguro? ¿Quién parece atractivo? ¿Quién parece torpe? ¿Quién es admirado? ¿Quién domina una situación? ¿Quién consigue reconocimiento dentro del grupo? Los puntos son ficticios, ojo. La preocupación humana por nuestro lugar dentro del grupo no lo es. Ahora, ¿y de dónde sale farmear? La segunda mitad del término probablemente resulte todavía más extraña para alguien que no juega videojuegos. En mi caso, yo no juego videojuegos. Farmear viene del inglés farming. Dentro de los videojuegos, farming significa repetir acciones para conseguir determinados recursos o recompensas, experiencias, dineros, objetos, materiales, puntos o habilidades. Ahora, Merriam-Webster incluye ya este significado: realizar repetidamente determinadas acciones dentro de un juego para acumular algo. Imagina, por favor, un videojuego en el que necesitas 100 monedas, ¿no? Para mejorar tu personaje. Descubres una zona donde cada enemigo derrotado te entrega 10, entonces vuelves una y otra vez y acumulas más monedas. Eso es farmear. Ahora, llevemos eso a la lógica del mundo social. Si haces algo que aumente tu percepción de coolness, necesitas conseguir aura. Si deliberadamente buscas situaciones, poses, gestos o comportamientos que aumenten esa percepción, entonces estás farmeando aura. Y por eso la expresión es mucho más inteligente de lo que parece. Combina dos mundos culturales. Por un lado, la antigua preocupación humana por el prestigio. Por otro lado, la lógica de acumulación de los videojuegos. Es casi como decir, estoy acumulando puntos para lograr ganar más estatus. La expresión específica es aura farming. Comenzó a circular con fuerza alrededor de septiembre de 2024 en plataformas como X, TikTok e Instagram, muchas veces aplicadas a deportistas, celebridades, personajes de anime o personas cuyos gestos parecían demasiado calculados para resultar impresionantes. Y esto es sumamente importante porque corrige una historia que se ha contado muchas veces de forma muy equivocada. El aura farming no nació con el famoso niño del bote de Indonesia. No, la expresión ya existía. Lo que ocurrió después fue que Internet encontró la representación perfecta de aquello que se llamaba aura. Y ahí aparece Ryan, el niño del bote, la historia que hizo global el aura farming. Y probablemente has visto este video. ¿Sí? Un niño muy joven aparece de pie dentro de la parte delantera de una embarcación larga que avanza a una gran velocidad, mientras decenas de hombres reman detrás de él, y el niño lleva gafas oscuras y hace movimientos con los brazos. ¿No? Baila. Seguramente lo has visto. Mantiene una expresión tranquila.
Y hay algo en la combinación entre el movimiento del bote, su equilibrio y la naturalidad de su expresión que hizo que millones de personas dijeran, esto es Aura Farming. El niño se llama Ryan Arkan Dikha y tenía 11 años cuando se hizo mundialmente conocido en 2025, pero el contexto cultural es mucho más importante que el meme en sí. Ryan participa en Paku Halur, una tradicional competición de embarcaciones de Kuantan Sinjin en la provincia de Indonesia de Raya o no. No estaba simplemente subiendo una lancha haciendo para un baile de TikTok, no, formaba parte de una tradición local que llevaba años relacionado con esas competiciones. El gobierno regional de Rayao explicó que entrenaba varias veces por semana y que su propia familia tenía relación con el deporte. Incluso su historia nos obliga a tener cuidado con una tendencia muy propia de Internet. Sacar una imagen de su contexto cultural y reinterpretarla utilizando nuestro propio lenguaje. Para gran parte del mundo, aquello se convirtió como en el niño que farmea aura. Para él era parte de algo que llevaba haciendo desde antes de convertirse en un meme tradicional. Su madre contó que había participado durante años y el propio Ryan explicó que sus movimientos de baile surgían de manera muy espontánea. Y aquí hay otra ironía que es maravillosa, porque Aura Farming muchas veces describe justamente el esfuerzo deliberado por parecer naturalmente cool. Sin embargo, uno de los mayores símbolos mundialmente de Aura Farming aparentemente no estaba intentando fabricar una imagen viral. Estaba participando en una práctica para él, que ya era familiar. El público construyó el aura alrededor de él. Y esa distinción nos lleva directamente a la sociología. Porque el estatus no depende solamente de lo que tú haces por ti. No. También depende de cómo los demás interpretan ya lo que haces. Ryan hizo un movimiento, ¿no? Internet creó una historia alrededor de ese movimiento. Después otras personas comenzaron a imitarlo. Celebridades, deportistas y creadores reprodujeron el baile y la expresión se difundió todavía más. Esto es cultura funcionando prácticamente en tiempo real. Y hay algo importante que quiero decirle aquí a los padres. Cuando su hijo utiliza una palabra nueva, una moda, un gesto que usted no entiende, nuestro primer impulso muchas veces es ridiculizarlo. Claro, es fácil decir, qué estupidez, qué tontería, qué ridiculez. En mis tiempos no hacíamos esas cosas, pero sí hacíamos cosas parecidas. Quizás no lo llamabas aura, quizás no tenías TikTok, pero tenías ropa que significaba pertenencia, música que te daba identidad, manera de hablar, peinados, grupos, códigos, personas populares y comportamientos que aumentaban o disminuían nuestro estatus. El adolescente no inventó la necesidad de pertenecer, eso siempre ha existido, cambió el lenguaje con el que se expresa. Ahora, lo que realmente estamos observando, la construcción de la identidad. Y aquí quiero entrar a la parte psicológica. Durante la adolescencia ocurre una de las tareas más importantes del desarrollo humano, que es la construcción progresiva de una identidad. No significa que el cumplir 13 años una persona comience mágicamente a preguntarse ¿quién es? ¿Quién soy? ¿No? Ese proceso empieza mucho antes y continúa durante toda la vida. Pero la adolescencia constituye un periodo particularmente importante para explorar valores, grupos, intereses, relaciones, aspiraciones y diferentes versiones del propio yo. Las revisiones contemporáneas sobre desarrollo de identidad destacan precisamente la adolescencia como una etapa de exploración y consolidación progresiva del concepto de uno mismo. Piénsalo, desde la experiencia del adolescente. Ya no eres exactamente el niño que obedecía prácticamente todo lo que decidían tu mamá y tu papá. Empiezas a preguntarte qué ropa te gusta, qué música, qué personas tiendes a seguir, qué tipo adulto quieres ser, qué cosas compartes con tu familia y cuáles no compartes.
Y para descubrirlo, tiendes a hacer algo completamente normal, que es vas probando identidades. El adolescente que hoy se viste de una manera que puede hacerlo completamente diferente dentro de los 8 meses, puede obsesionarse con un género musical y abandonarlo después, fácilmente. Puede adoptar expresiones de sus amigos, cambiar el corte de cabello de un día para otro, experimentar con diferentes maneras de comportarse. Eso no significa necesariamente que esté perdido en sí. Muchas veces significa que está explorando. Lo extraordinario es que buena parte de esa exploración ahora ocurre delante de una audiencia masiva de millones de personas. Antes podías probar un estilo en la escuela, quizás 10, 50 y 100 personas veían cómo estabas peinado. Ahora puedes probarlo frente a 10,000 personas en un segundo. Y además, puedes recibir información cuantificada sobre cómo reaccionaron. Ese cambio es sumamente importante. Jacqueline Nessie y otros investigadores han descrito varias características de las redes sociales que pueden transformar las relaciones entre los adolescentes. Una de ellas es la cuantificabilidad. Aspectos que anteriormente eran relativamente abstractos, como atención o aprobación social, pueden parecer representados mediante números como likes, seguidores o comentarios. También tiene la visibilidad, la disponibilidad prácticamente permanente y la posibilidad de que las interacciones se amplifiquen mucho más de la audiencia presencial. Imagina lo extraño que habría resultado esto hace 30 años. Llegabas el lunes a la escuela con los zapatos nuevos y al final del día recibías un informe. Tus zapatos consiguieron 40, no sé, 428 aprobaciones. 9 personas compartieron información y sobre ellos tu compañero consiguió 730. Eso parecería absurdo, pero una versión mucho más sofisticada de ese proceso está incorporada a las plataformas digitales. Y aquí comenzamos a entender por qué el Aura Points funciona tan bien como metáfora, porque convierte en broma algo que las redes ya habían hecho parcialmente, representar la aprobación social mediante números. Ahora, ¿qué tiene que ver el cerebro adolescente con todo esto? Aquí quiero ser particularmente cuidadoso, porque cada vez que hablamos de adolescentes y redes sociales aparece la palabra dopamina y empezamos a simplificar muchísimo la neurociencia. Primero, no existe, hasta donde muestra la literatura disponible, un estudio en el que científicos hayan colocado a niños dentro de una resonancia magnética mientras farmean aura, ¿no? Eso es importante. El aura farming no es un diagnóstico médico, no es un trastorno psicológico, psiquiátrico. No podemos decir científicamente que farmear aura daña el cerebro. No, eso no es así. Sería inventar evidencia. Lo que sí podemos hacer es observar fenómenos relacionados que llevan años estudiándose. Uno de ellos es la sensibilidad a la evaluación y a la recompensa social durante la adolescencia. Claro, durante esta etapa se producen importantes cambios en circuitos cerebrales relacionados con la recompensa, con el control cognitivo y el aprendizaje social y el procesamiento emocional. La adolescencia también se caracteriza por una creciente orientación hacia las pares. Eso forma parte del desarrollo normal, no de un cerebro defectuoso, ojo. Y hay un experimento clásico que ayuda muchísimo a entender todo esto. En 2011, Jason Chen y los colaboradores estudiaron adolescentes, adultos y jóvenes y adultos mientras realizaban una tarea de forma de toma de decisiones. En algunas condiciones realizaban la tarea solos, en otras sabían que sus amigos estaban observando. Los adolescentes mostraron una mayor tendencia a asumir riesgos cuando estaban siendo observados por sus pares, acompañada de mayor actividad en las regiones relacionadas con el procesamiento de la recompensa. La interpretación importante no es simplemente los amigos vuelven estúpidos a los adolescentes. No, el contexto social parecía aumentar el valor motivacional de la recompensa. Eso nos ayuda a comprender muchas situaciones cotidianas. ¿Por qué un adolescente puede hacer delante de sus amigos algo que probablemente no haría estando solo? ¿Okay?
Bueno, no necesariamente porque haya olvidado que existe un riesgo en sí. No, eso no tiene nada que ver. Puede ocurrir porque la presencia de los demás agrega otra recompensa. ¿Como cuáles? Como el prestigio, como la risa, como la aceptación, como el reconocimiento. Ahora imagina que esos pares ya no son solamente 4 compañeros sentados en una habitación. Pueden ser cientos o miles de personas potencialmente observando un video, ¿sí? Ese cambio de escala es socialmente muy interesante. Ahora, el experimento de los likes. Quiero que escuches esto, porque hay otro estudio que utilizó mucho para explicar esto. ¿Por qué resulta tan intuitivamente interesante también, no? En 2016, Lauren Sherman y colaboradores construyeron una especie de Instagram y experimento social y colocaron adolescentes dentro de un equipo de resonancia magnética funcional. Los participantes veían fotografías que supuestamente habían sido publicadas en Instagram. Algunas parecían con muchos likes y otros con pocos. Pero había un detalle importante. El número de likes había sido manipulado por los investigadores. Los adolescentes tenían mayor probabilidad de indicar que les gustaba una fotografía cuando esa fotografía aparentemente había recibido muchos likes de otras personas. Además, observar fotografías con niveles elevados de aprobación estuvo relacionado con actividades en circuitos vinculados con recompensa y cognición social. Posteriormente se han realizado trabajos similares examinando cómo la aprobación cuantificada de otros puede influir en una respuesta del adolescente y adultos jóvenes. Ahora imaginemos este fenómeno desde el punto de vista de un niño. No sé, publica un video bailando, tiene 400 reproducciones y bueno, en fin. El día siguiente publica otro haciendo determinado gesto y consigue 4.000 o 40.000. Después una prueba, nuevamente algo parecido y consigue 80.000. No necesitamos afirmar que ese niño está adicto a la dopamina para entender lo que está ocurriendo en su cerebro. Está aprendiendo. El entorno le está dando información. Esto llama más la atención. Cuando hago esto, las personas reaccionan. Cuando me comporto de esta manera, recibo reconocimiento. Ese aprendizaje no es exclusivo de Internet. Es una propiedad básica del comportamiento humano. Si un niño cuenta un chiste en la mesa y toda la familia se ríe, probablemente lo volverá a contar. Volverá a contar chiste. Si toca piano y sus padres celebran su progreso, probablemente esa reacción también influya en su motivación. La diferencia es la escala, la frecuencia y la precisión con la que ahora pueda recibir esa información social. Por eso quiero evitar una explicación basada en el simplismo, una explicación simplista, ¿sí? Porque no se trata de decir, los likes son drogas. No, se trata de reconocer que la retroalimentación social importa, especialmente durante una etapa de la vida en la que pertenecer y comprender nuestro lugar dentro del grupo adquiere una enorme relevancia. ¿Ok? Ahora, entonces, la dopamina no tiene nada que ver. Seguramente te estarás preguntando eso. Y sí tiene que ver con nuestro sistema de recompensa de aprendizaje, ¿no? Lo que está mal es convertir la dopamina en una caricatura. La dopamina no es simplemente la sustancia del placer y ya. Pues no. Participa en múltiples funciones, entre ellas la motivación, entre ellas el aprendizaje y el procesamiento de recompensa. Entonces, cuando un resultado es inesperadamente positivo, nuestro cerebro puede utilizar esa diferencia entre lo esperado y lo ocurrido para aprender. Por eso los humanos repetimos comportamientos que parecen producir resultados beneficiosos. Ojo. Pero en el caso específico del aura farming, no podemos sentarnos frente a una cámara y afirmar cada vez que un niño farmea aura recibe un golpe de dopamina y se vuelve adictivo. No, la verdad es que no es así. No existe evidencia para hacer una afirmación de tal grado, tan específica en sí. Y creo que esto es importante porque también tenemos que educarnos como padres y como comunicadores. Explicar ciencia no significa utilizar palabras científicas
para sonar o para hacer sonar convincente una opinión. Significa conocer también los límites de lo que conocemos. ¿Ok? Ahora, el concepto que los padres deberían conocer. Digital Status Seeking. Ahora, sí aparece un concepto científico que me parece muchísimo más cercano a Laura Furman. Investigadores han utilizado el término digital status seeking, que podríamos producir como búsqueda de estatus social. Se refiere en términos generales a conductas dirigidas a obtener indicadores de estatus o reconocimiento dentro de las redes sociales, like, comentarios y otras señales de visibilidad de aprobación. Este concepto forma parte de un campo más amplio que estudia cómo características particulares de unas plataformas pueden transformar experimentos normales del desarrollo adolescente. Y claro, cuidado con una cosa, ¿sí? Buscar estatus tampoco es que es automáticamente malo. El estatus existe en prácticamente todas las comunidades humanas. En una escuela hay personas consideradas populares, eso es normal. En una empresa hay jerarquías. En un deporte existe prestigio. Messi, Ronaldo. En medicina, en la política, en las universidades, en las iglesias, dentro de una familia, en cualquier determinado grupo humano, emergen reputaciones y posiciones sociales. Lo interesante de la vida digital es que el estatus puede parecer mucho más visible y cuantificable. Un adolescente no solamente sabe que otra persona es popular, no. Puede abrir su perfil y observar, no sé, 300,000 seguidores. ¿Sí? Puede comparar, puede mirar cuántas personas comentan, cuántas personas reaccionan, cuánta visibilización tiene, cuántos amigos alrededor tiende a aparecer. Y puede utilizar todos esos elementos para construir una percepción de cuánto vale socialmente esa persona dentro de un determinado espacio. Y te das cuenta de por qué la metáfora de Laura es tan poderosa. Porque los jóvenes no inventaron la puntuación. La cultura digital ya estaba llena de puntuaciones. Ojo, ellos simplemente crearon una puntuación imaginaria para algo todavía más abstracto, que es el carisma. Ahora, farmear aura es necesariamente algo malo. No es así. Y esta es probablemente una de las partes más importantes de este video. Que un adolescente diga aura, participe en el meme, imite un baile o haga una pose para verse cool, no significa que tenga un problema de autoestima, que sea narcisista, que esté desarrollando una enfermedad mental. No es así. Eso sería una patología completamente innecesaria de un comportamiento cultural. ¿Ok? La American Psychological Association ha insistido en algo parecido cuando habla de redes sociales. El uso de redes sociales no es incoherentemente beneficioso ni inherentemente dañino para todos los jóvenes. Sus efectos dependen del contenido, de las características de la plataforma, del contexto, de la persona y de cómo se utilizan en sí. También existe evidencia de que las redes pueden proporcionar conexión, exploración de identidad, apoyo entre pares y acceso a comunidades. Así que no quiero que un padre termine este video diciendo, mi hijo dijo ahora Fermin, tenemos un problema. No es así, no, por favor, no lo hagas. Sería como escuchar una palabra nueva en el patio de la escuela y convertirla inmediatamente en un síntoma, por favor. Ahora, bien, que una conducta no sea inherentemente peligrosa no significa que no podamos observar lo que representa en sí. La pregunta no debería ser nunca, ¿mi hijo farmea aura? ¿Sí o no? No, la pregunta podría ser en sí, ¿cuánto depende mi hijo de la aprobación externa para sentirse bien consigo mismo? Y esta pregunta es completamente distinta. Ojo. Ahora, cuando la representación comienza a sustituir a la experiencia, y esto es muy importante observar porque aquí entramos en una zona que creo que merece mucha reflexión. Todos representamos una versión de nosotros mismos frente a otras personas. ¿Ok? No hablas en sí igual con tu madre que con tu jefe, no.
No te comportas exactamente igual en una boda que cuando estás solo en tu casa. Eso no nos convierte automáticamente en falsas personas. No, los humanos adaptamos nuestra conducta al contexto social. En redes sociales aparece algo adicional. Podemos editar esa presentación. Elegimos qué fotografía subir, cuál eliminar, qué ángulo en sí, qué canción, en qué momento de nuestro viaje vamos a subir, qué parte de nuestra relación, qué parte de nuestro cuerpo, qué parte de nuestra vida. Los estudios sobre autorrepresentación digital muestran que esta capacidad de seleccionar y curar cómo aparecemos ante los demás puede interactuar con el proceso de identidad del adolescente. Y aquí existe una diferencia que para mí es totalmente esencial. Una cosa es utilizar las redes sociales ¿quién? Para quién eres, para expresar quién eres, y otra cosa es comenzar a decidir quién debe ser en función a lo que mejor funciona en las redes sociales. Imagina un adolescente al que realmente le encanta cantar. ¿Ok? No sé, se publica cantando, esa forma parte de su propia identidad. Y es perfecto, está súper bien. Pero imagina otro escenario. Descubre que cada vez que actuó frío, distante y misterioso, recibe mucha más aprobación. Entonces, empieza a comportarse así también fuera del Internet. Y no porque necesariamente sea así, no, sino porque esa versión funciona. Y poco a poco puede surgir una pregunta interna. ¿Cuál versión de mí recibe más aprobación? Eso es psicológicamente mucho más interesante que simplemente preguntar cuántas horas pasa mirando TikTok. Así es. Porque la obsesión por parecer que no te importa es importante. Además, hay algo que particularmente en gran parte de la estética del aura, para tener aura muchas veces tienes que parecer un poco afectado, tranquilo, imperturbable. Metes una canasta imposible y no celebras. Todo el mundo grite y tú continúas caminando. Entras a un lugar sin mirar a nadie. Te rechazan y aparentemente no te afecta. La gracia está precisamente en que parezca natural. Por eso, cuando se puede perder aura, cuando el esfuerzo por tenerla resulta demasiado evidente, y esto aunque parezca una tontería, toca algo culturalmente interesante. Estamos empezando a asociar cierta indiferencia con seguridad, ¿no? Como si mostrar demasiada emoción significa necesitar demasiado de las personas. Pero quiero decirle algo especialmente a los adolescentes que pueden escuchar este video. Ser afectado por las cosas no te hace débil, ojo. Emocionarte no significa que hayas perdido estatus, no. Ponerte nervioso delante a alguien que te guste es una experiencia humana maravillosa. Tropezarte es humano. No saber qué decir es humano. Equivocarte es humano. Sentir vergüenza es humano. Celebrar también puede ser de humano, ojo. Llorar es de humano. Si convertimos toda la experiencia emocional en una prueba para ver si ganamos o perdemos ahora, corremos el riesgo de transformar la espontaneidad en una actuación permanente. Y eso es quizás una de las contradicciones más grandes de este fenómeno. Farmear aura significa muchas veces trabajar muchísimo para parecer a alguien que no está intentando impresionar a nadie. Así que la comparación social también entra en juego, porque los seres humanos aprendemos observando a otras personas. También nos evaluamos, también nos comparamos, no siempre de forma muy consciente. Estoy procesando, estoy atrasado, soy atractivo, soy fuerte, tengo músculos, soy delgada, soy obesa, soy inteligente, estoy encajando. La comparación social puede incluir ser útil, ver a esa persona correr más rápido puede motivarte a entrenar, ver a alguien tocar un instrumento puede despertar una vocación. El problema aparece cuando nuestra exposición está dominada por versiones extraordinariamente seleccionadas por otras personas.
En las redes no siempre comparamos nuestra vida con la vida completamente del otro. Muchas veces comparamos nuestra experiencia cotidiana con la parte que el otro decidió publicar. Y una de las recomendaciones que suelen dar en materia especial en la atención de la adolescencia, del adolescente a uso de las redes sociales centrados en la manera intensa de comparación social, particularmente se relacionan con la apariencia. Aquí el concepto de aura puede entrar de una manera distinta, ojo. Puede funcionar simplemente como humor. Me caí delante todos, menos 1000 de aura. Nos reímos y seguimos adelante. Eso incluso puede ayudar a transformar una situación vergonzosa en algo completamente divertido, pero también podría convertirse en determinados jóvenes en otra manera de vigilar constantemente su comportamiento. Me veo suficientemente interesante, quizás estoy actuando demasiado, estoy emocionado, ese outfit me resta aura o ese outfit no me representa, mi cuerpo tiene aura, mi grupo de amigos me da estatus. Y entonces dejamos de hablar de un meme para empezar a hablar de cómo una persona está construyendo su propio valor. Una investigación que los padres deben entender con muchísimo cuidado. En 2023 se publicó el Hamas Pediatrics, un estudio longitudinal interesante. Los investigadores siguieron durante 3 años a estudiantes de secundaria temprana y estudiaron la frecuencia con la que revisaban Facebook, Instagram y Snapchat. También utilizaron resonancia magnética funcional para observar cómo respondían sus cerebros ante señales relacionadas con recompensa y castigos sociales. Encontraron diferentes frecuencias iniciales de chequeo de redes que estaban asociadas con diferentes trayectorias posteriores a la sensibilidad cerebral frente a las señales sociales. Ahora, escuchen esta palabra importante. Asociadas. El estudio no demostró que revisar redes sociales causara directamente determinadas modificaciones cerebrales. No, los propios investigadores señalaron limitaciones y las necesidades de continuar estudiando el fenómeno. ¿Y por qué entonces me interesa? Porque nos obliga a dejar de hacer una pregunta muy básica. ¿Cuántas horas usas el teléfono? Y comenzar a hacer otras que yo considero más importantes. ¿Qué hace durante esas horas? ¿Qué está buscando? Está conversando con amigos. Está aprendiendo algo. Está creando. Está comparándose. Está comprobando cada 3 minutos cuántas personas reaccionaron. 2 adolescentes pueden utilizar una misma aplicación durante 1 hora y vivir experiencias psicológicas completamente distintas. El tiempo importa, pero el tipo de interacción también importa. Ojo. Y ahora, padres, no intenten aprender el Slack para parecer adolescentes. Aquí quiero hablarles directamente a los padres, porque no necesitan comenzar mañana a decirles a su hijo, hijo, eso te dio 1000 de aura. Probablemente consiga exactamente el efecto contrario. También necesitan conocer cada meme. Las modas digitales cambian muy rápido. Pero bueno, cuando terminemos de aprender una, probablemente de ellos ya estarán utilizando otra. Lo que necesitamos comprender no es probablemente la palabra, necesitamos comprender la necesidad humana que hay detrás de cada palabra. Cuando escuches a tu hijo, hablar de aura affirming, en lugar de responder, eso es una estupidez, comprueba con curiosidad a ver qué es. No como un interrogatorio en sí, no. Pregúntale, ¿qué significa? Pregúntale quién considera que tiene aura, ojo. Pregúntale qué hace perder aura. Probablemente termine entendiendo muchísimo sobre la jerarquía social de su hijo sin preguntarle directamente quién es más popular en tu escuela. Porque los adolescentes cuentan su mundo a través de sus códigos. Y cuando ridiculizamos inmediatamente esos códigos, muchas veces dejamos de recibir información. Eso no significa aprobar todo, ojo. Significa comprender y permitir que no son sinónimos.
Puedes entender lo que un adolescente quiere reconocimiento y al mismo tiempo colocar límites cuando una conducta es peligrosa. Puedes comprender que TikTok y limitar determinados usos. Puedes comprender el deseo de pertenecer y enseñar que no todo lo que hace el grupo puede imitarse. La empatía no elimina la autoridad, lo hace o la hace mucha más inteligente. Ahora, ¿cuándo sí debería preocuparnos? Escucha con atención. No me preocuparía porque un niño haga el baile de Laura. No. No me preocuparía automáticamente porque quiera una foto bonita. No me preocuparía porque le interese su ropa. No me preocuparía porque quiere impresionar a sus amigos de la escuela. No. Todo eso puede formar parte de su desarrollo perfectamente normal. Claro. Me interesaría observar qué ocurre cuando la aprobación comienza a organizar demasiado su vida y demasiado su existencia. Cuando deja de realizar actividades que disfruta porque no se ve cool, no se ve tan cool. Cuando una publicación con pocas visualizaciones cambia profundamente cómo se siente consigo mismo. Allí sí me preocuparía. Cuando elimina convulsivamente contenido porque no recibió la respuesta esperada. Cuando necesita comprobar permanentemente quién reaccionó. Cuando comienza a asumir riesgos físicos solamente para conseguir un video. Cuando la comparación constante destruye su percepción de sí mismo. Cuando se siente que no puede mostrar vulnerabilidad. Cuando existe acoso. Cuando pierde el sueño. Cuando las redes sociales interfieren una manera importante con su escuela, con sus relaciones, con su ejercicio, con su vida cotidiana. Una de las recomendaciones que da la APA es que las conversaciones sobre redes sociales se centren también en el desarrollo de habilidades y alfabetización digital, regulación y reconocimiento de contenido y conductas problemáticas, y no exclusivamente en prohibiciones generales. Porque si tu hijo tiene un problema de autoestima, quitarle una palabra no resuelve la autoestima. Si necesitas aprobación constante, eliminar la palabra aura no significa nada. Y ahora, hablemos de nosotros, digamos los adultos, ¿sí? Aquí es donde creo que la conversación pueda incomodarnos, porque nos resulta muy fácil burlarnos de los jóvenes por farmear aura. Pero nosotros también lo hacemos, ojo. Solamente utilizamos, digamos, otros nombres. Compramos algo que comunique estatus, utilizamos marcas, tomamos 20 fotografías para publicar solamente una sola y que parezca espontáneo. Publicamos un libro estratégicamente colocado al lado de un café. Subimos la foto del gimnasio. Yo lo hago, claro. Mostramos determinado automóvil. Nos compramos un carro que muestre estatus, determinada oficina, determinado viaje. Construimos una marca personal. Cuidamos cómo entramos a una reunión, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué ponemos en LinkedIn, cómo nos dirigimos al jefe de la empresa, qué parte de nuestra vida enseñamos. No todo eso es malo, pero seamos coherentes. Los adolescentes no inventaron el deseo de proyectar una imagen, ojo. Lo aprendieron observando una cultura que lleva muchísimo tiempo haciéndolo. La diferencia es que ellos crecieron en un mundo en el que esa representación empieza desde edades mucho más tempranas y puede recibir feedback prácticamente de manera instantánea. Entonces, antes de preguntar por qué nuestros hijos están obsesionados con parecer interesantes, también podríamos preguntarnos, ¿qué les estamos enseñando nosotros sobre qué significa tener valor? ¿Escuchan en casa que una persona vale por su carácter? ¿O solamente hablamos del que tiene dinero, celebramos el esfuerzo? ¿O únicamente el resultado? ¿Reconocemos la bondad cuando nadie está mirando? ¿O solamente admiramos aquello que puede mostrarse? Porque los niños no aprenden únicamente de nuestros consejos, aprenden también de nuestras admiraciones. Así que sí, gracias por acompañarme en este video, en este recorrido. Me encantaría saber en los comentarios qué opinas de toda esta ola de Laura. Déjame un comentario. Recuerda que estaré subiendo videos todos los días. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo.